Amigo de Noticias Globovisión, nosotros nos encontramos en la Universidad Católica Santa Rosa. Justamente la Defensoría del Pueblo y esta casa de estudio van a firmar un convenio de cooperación mutua para que se dicten cátedras en materia de derechos humanos. La implicación que tiene esta firma de convenio con esta universidad y si se va a hacer con otra casa de estudio. Bueno, sí, para nosotros es un gran honor estar acá, acompañado del ciudadano rector de esta ilustre universidad y del padre Numa, quienes de manera conjunta, ambos y el equipo académico, han venido adelantando un trabajo que particularmente a la Defensoría del Pueblo nos ha llamado positivamente la atención, que es reforzar, fortalecer y desarrollar el aspecto humanístico a nivel académico. Por iniciativa o propuesta del ciudadano rector, hecho que celebro, hicimos una reunión para explorar la posibilidad de firmar un convenio de carácter interinstitucional que permita tanto a la universidad como a la Defensoría desarrollar actividades en pro de los derechos humanos, pero particularmente en el aspecto de la Defensoría. Recuerden ustedes que nosotros tenemos la Escuela de Derechos Humanos que ofrece diplomado de 200 horas para personas ya graduadas con título universitario. Y es importante para nosotros lograr, y en efecto lo vamos a hacer con la firma, que quienes tengan ya ese diplomado aprobado sean acreditados por la Universidad Católica Santa Rosa. Eso es parte del convenio interinstitucional que vamos a firmar, como también, entre otras cosas, desarrollar actividades conjuntas para fortalecer una cultura de la paz, una cultura en favor de los derechos humanos a través de cursos, a través de talleres, a través incluso de pasantías de funcionarios nuestros que están en la Defensoría del Pueblo, que puedan venir acá a esta ilustre universidad y poder estar en cualquiera de sus áreas haciendo esas pasantías. Por lo tanto, yo diría que es un convenio completo que se suma a otro que ya tiene la Defensoría del Pueblo con la Universidad Bolivariana de Venezuela. Eso implica que la Defensoría del Pueblo suma en calidad de enseñanza, suma en lo que es una de nuestras 6 líneas estratégicas, que es la educación en derechos humanos. Ahora, a partir de ahora, un escalón sumamente alto, importante, que va a promover, como dije, una cultura para la conciliación, para el diálogo, para el debate en derechos humanos, para la paz, para formar nuevos ciudadanos en esta área. Profesor, aprovechando el ámbito universitario, se mantiene paralizadas las actividades de profesores en las universidades autónomas. Van a paros escalonados, parece que no hay diálogo entre el Ejecutivo Nacional y las distintas asociaciones que agrupan a los profesores universitarios de las universidades autónomas. La posición de la Defensoría, si se va a hacer algún enlace para subsanar esta situación, ya que los estudiantes son los más afectados en este caso, ya que no han comenzado su periodo académico, el último periodo académico del año 2015 y el primero del 2016. Bueno, sí, en primer lugar, decir siempre una postura principista en torno a temas como este. Por ejemplo, yo he creído que cuando un médico, un paramédico, un enfermero paraliza, por ejemplo, los servicios, un hospital atenta contra los derechos humanos de los pacientes. Cuando un profesor, por más positiva que pueda ser una lucha reivindicativa, paraliza las clases, afecta a la población estudiantil y afecta y atenta con los derechos humanos de la educación. Por lo tanto, ¿cuál es la posición nuestra? Una posición intermedia, equilibrada. Nosotros estamos a favor del diálogo, nosotros hemos recibido un documento de del magisterio y nosotros queremos ser parte de ese diálogo entre el magisterio, entre las autoridades del Ejecutivo, pero hacemos un llamado a la reflexión a los profesores que están impulsando este paro, a que podemos dialogar, pero sin que exista un mecanismo tan extremo, para mi opinión, empezando apenas un nuevo año escolar, de afectar a la masa estudiantil, a la población estudiantil, que es la primera agraviada en temas como este. Profesor, ellos justamente en ese documento exigían la mediación de la Defensoría. ¿Ustedes tienen fecha para alguna reunión con los docentes? Por supuesto que, como le dije, nuestra voluntad siempre, ante temas como este, donde se nos ha solicitado mediar, lo haremos de la mejor buena fe, pero por eso te antecedo y previamente te
te doy esta opinión. Yo creo que podemos comenzar cualquier mesa de diálogo sin ningún problema, pero que no exista esa amenaza, que no exista esa presión tan cruenta finalmente que afecta el derecho al estudio y el derecho a recibir clases de unos estudiantes, incluso muchos de ellos que están a punto de graduarse o que están en el inicio de su año escolar. Defensor, el día de ayer, integrantes de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela acudieron a la Fiscalía se dio una denuncia en contra de Lorenzo Mendoza y el economista Ricardo Hoffman. Más allá de la denuncia, organizaciones vinculadas al tema de los derechos humanos han dicho que se ha utilizado de manera ilegal grabaciones sin orden judicial y se están exponiendo al público, difamando de alguna manera a las personas que conversan vía telefónica sin una orden judicial. La posición de la Defensoría en este caso, que se está violentando un artículo de la Constitución que sería el de la libre comunicación con otros conciudadanos. Mira, yo creo que aquí hay un tema de fondo que tenemos que debatir como venezolanos, como comunidad, como civiles, como académicos, como funcionarios o no del Estado venezolano, que es el fondo de las palabras que allí se han dicho y que se abra un debate. Por ejemplo, ahí en esa conversación que tú citas se habla de manera taxativa de una especie de llamado y exhorto y negociación entre particulares que no tienen funciones de Estado para, en ese caso, asumir la representatividad institucional de Venezuela, de acudir al Fondo Monetario Internacional para presuntamente negociar nada más y nada menos que el préstamo de una suma cercana a los 60.000 o 70.000 millones de dólares. ¿Bajo qué premisa pueden dos particulares, uno de ellos un empresario que el propio Estado venezolano, según cifras divulgadas, le ha otorgado 5.000 millones de dólares preferenciales para él impulsar sus empresas y luego referir que no tiene cómo producir lo que el propio Estado venezolano le ha dado? Más allá de ello, el Fondo Monetario Internacional, cuando entró a Venezuela por la puerta trasera en el año de 1989, causó 3.000 muertos en menos de 3 días, cuyos familiares aún están clamando por justicia. Se llenó el Cementerio General del Sur de fosas clandestinas porque se quiso imponer una receta, y por eso es el debate que yo quiero, es lo que te puedo presentar en este momento, no siendo yo ni fiscalía ni tribunal, un debate de carácter ético y ciudadano en torno a lo que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, cuando entra a un país, entra por la vía de, primero, reducir lo que implican los programas sociales, acabar con los subsidios a la educación gratuita, a la alimentación, a las misiones, por ejemplo, todas desaparecerían porque es un mandato, es una receta, si me permites, del Fondo Monetario. Segundo, impondría una votación, una expulsión, un despido masivo prácticamente de los empleados públicos. Tercero, porque ellos llaman es la reducción prácticamente del Estado a costa de hambre y miseria. Y luego te endeudan, que te dan el préstamo para que tú prácticamente pagues 40 veces más el préstamo que te dieron a costa de los muertos que ellos puedan tener. Entonces Venezuela tiene una extremada y negativa y malísima experiencia en torno a lo que significa la receta del Fondo Monetario. Veamos las privatizaciones que han ocurrido en países y la quiebra de esos países luego que ha entrado el Fondo Monetario. Entonces ese es el tema que yo te puedo adelantar, no siendo en este caso la Defensoría del Pueblo, si me permite, permíteme, si no me dejan terminar de desarrollar la idea. Ciudadanos venezolanos, en este caso parlamentarios, han creído pertinente presentar dicha conversación al Ministerio Público, que va a evaluar lo que ustedes me están preguntando. Porque quien lidera la acción penal en el país es el Ministerio Público. El Ministerio Público evaluará lo que está en esa conversación, presentará los alegatos de rigor, tendrán los allí denunciados por los parlamentarios la oportunidad, según establece nuestra Constitución, de presentar su descargo, su derecho a la defensa, su
su debido proceso establecido en garantías constitucionales en caso de que se active cualquier acción de ese nivel, y la Defensoría del Pueblo, de darse esos pasos, estará pendiente, vigilante, como siempre lo ha hecho, sin discriminación, para atender ese caso. Es lo que te puedo adelantar sobre el tema. Últimos avances de la situación en el Rodeo 2, se mantienen 2 personas en cautiverio y ya soltaron a 2. Las negociaciones, al parecer, están avanzando. Bueno, sí, efectivamente, yo en esto quiero ser muy prudente, he sido más bien en este tipo de declaraciones muy cuidadoso en referir sobre el tema, porque estamos hablando de vidas humanas, personas que han estado secuestradas por privados de libertad, que han usado a estas personas, servidores públicos, varios de ellos ya liberados. Afortunadamente el día de ayer en la madrugada fueron liberados un instructor de deporte y un custodio. Quedan aún retenidos ilegalmente secuestrados una socializadora y un médico, por cierto, de avanzada edad. Nosotros solicitamos, y lo hemos dicho así de manera directa, a las personas que están en esta grave situación, que liberen sin condiciones a unos inocentes venezolanos que son servidores públicos, y que a partir de esa liberación, obviamente cualquier mesa de diálogo, cualquier circunstancia para reivindicaciones pueden ser tratadas, pero de manera pacífica. El secuestro es condenable fuera y dentro de una prisión. Por lo tanto, yo creo que no puede usarse ni manipularse unas vidas inocentes para cometer este tipo de cosas. A mí me gustaría que tanto el padre Nume como el rector, en base a este convenio, pudieran dar también algunas declaraciones. Bien, en palabras del defensor del pueblo, Tarek William Saab, luego de suscribir este convenio con la Universidad Católica Santa Rosa, se ha referido a diferentes temas. En primer lugar, la denuncia realizada ayer por la comisión de la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho que será el Ministerio Público quien debe determinar la validez o no de la prueba en esta comunicación que fue presentada por esta comisión para validar esta denuncia ante el Ministerio Público. También ha exhortado en la situación que ocurre en el Rodeo 2, en el internado judicial Rodeo 2, ubicado en el estado Miranda, a que los reos que mantienen a estas 2 personas en cautiverio o secuestradas dentro del penal sean liberadas sin condiciones mientras se mantienen las negociaciones para dar solución a la problemática que existe en ese internado judicial. La información que nosotros manejamos, y con ella retornamos el contacto nuevamente con ustedes a Noticias Globovisión. Adelante.